Mi nombre es Felipe Miguel Izárraga Hernández y el día de hoy vamos a hablar de manera general sobre el sarcoma de tejidos blandos. Pero para entender qué es este tipo de sarcoma necesitamos saber dos cosas. Estas son qué es el cáncer y por otro lado, qué son los tejidos blandos. De manera breve, el cáncer es un grupo de enfermedades que se originan del crecimiento no controlado de nuestras células y por ende estos pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo y a su vez propagarse a otras partes del mismo. Por otro lado, los tejidos blandos son un término muy general y que es utilizado para referirse a estructuras como los músculos, la grasa, el tejido fibroso, los vasos sanguíneos o inclusive otros tejidos de sostén que se encuentran en el cuerpo. Entonces, cuando un tumor aparece en el tejido blando, pero este no tiene la capacidad de propagarse a otras áreas, se le conoce como un tumor benigno. En cambio, cuando este sí tiene la capacidad de hacerlo, se le denomina sarcoma. A partir de esto, podríamos decir que los sarcomas son un grupo amplio de tumores malignos que se forman a partir del crecimiento anormal de las células que se encuentran en los tejidos blandos de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué causa un sarcoma de tejidos blandos? Lamentablemente, esta es una pregunta que carece de respuesta. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo que una persona puede poseer o estar expuesto y que a su vez predisponen a que aparezca un sarcoma. Aunque hay que tener en cuenta que algunas personas pueden tener estos factores de riesgo o estar expuestos a ellos y nunca van a desarrollar un sarcoma, mientras que otras personas pueden no estar nunca expuestos o tener alguno de estos y aún así desarrollar algún sarcoma. Entre estos factores se encuentran los genéticos, a los que se atribuyen principalmente enfermedades como la enfermedad de Li-Fraumeni o las neurofibromatosis, tanto el tipo 1 como el tipo 2, que son enfermedades genéticas. Por otro lado, se encuentran otros factores como la exposición a la radiación ionizante, ya sea por el tratamiento de otros tipos de cánceres, por cuestiones ocupacionales o inclusive por un accidente nuclear. Sin embargo, es bastante raro que suceda. Y por último, se encuentran los agentes químicos a los que las personas se pueden exponer. Entre estos se pueden mencionar aquellos ocupacionales como el cloruro de vinilo que se encuentra en algunas fábricas de productos plásticos. Por mencionar algunos se encuentran las tuberías, los cables o algunos productos de empaque. Y también se encuentran algunos herbicidas en el campo. En cuanto a su epidemiología, los sarcomas son un tipo de cáncer con poca incidencia, llegándose a considerar raro o infrecuente por la poca cantidad de casos que aparecen cada año. Dentro de todos los tipos de cáncer, solo 1% son sarcomas y la mayoría se diagnostican en 1 a 10 personas por cada 100.000 habitantes, de ahí su consideración como tumores raros e infrecuentes. Por la variedad de tejidos en los que se pueden originar, se han identificado hasta 50 tipos de sarcoma, de los cuales, por mencionar algunos, el angiosarcoma, el leiomiosarcoma, los liposarcomas, los tumores malignos de vaina de nervio periférico, el rhabdomiosarcoma, el sarcoma sinovial, el sarcoma pleomórfico indiferenciado, el tumor fibroso solitario, el dermatofibrosarcoma protuberante y el tumor desmoplásico de células redondas pequeñas representan los más comunes. A pesar de su amplia variedad, son cánceres que tienen buen pronóstico y son de reconocimiento relativamente sencillo, ya que al momento del diagnóstico aproximadamente el 75 o el 80% de los sarcomas son localizables, lo cual aporta su buen pronóstico. En lo que respecta a sus manifestaciones clínicas, en realidad los sarcomas carecen hasta cierto punto. No causan síntomas durante mucho tiempo hasta que se hacen muy grandes y presionan algún órgano, nervio o músculo, por lo cual principalmente el diagnóstico se basa muy poquito en la historia clínica y se basa más en aspectos como el análisis de sangre, pero principalmente el examen radiológico y el examen histopatológico. La historia clínica aporta el diagnóstico de los sarcomas principalmente mediante la exploración física, en la cual se encuentra frecuentemente un bulto o dolor en una pierna, un brazo o en el tronco, que si acaso llegan a causar una inflamación incómoda, son los sitios principales de presentación de los sarcomas. En cambio, el sarcoma, si se presenta en la parte central del cuerpo, los síntomas y lo recopilado en la exploración física cambiarán dependiendo del órgano afectado. Por ejemplo, un sarcoma en el pulmón puede causar dificultad para respirar o tos. Por otro lado, los análisis de sangre por lo general aportan información del estado general del cuerpo y el funcionamiento de los órganos, como el hígado y los riñones. En otro aspecto, se pueden utilizar muchos estudios de imagen,
entre los cuales se destacan más que nada la tomografía con o sin contraste y la resonancia magnética, esta última en especial cuando se sospecha de que el tumor está presentándose en las extremidades. Si bien se pueden utilizar otros métodos como la radiografía, la ecografía, la gammagrafía o inclusive la tomografía por emisión de positrones, estos usualmente se dejan para la búsqueda de tumores que ya se han diseminado, es decir, tumores que han hecho metástasis principalmente a sitios como los pulmones o los huesos. Por último, el examen histopatológico se lleva a cabo mediante una biopsia. Esta se apoya de una anestesia para obtenerla y posiblemente de un estudio de imagen. De esta biopsia se obtiene el diagnóstico definitivo de si es o no es sarcoma, así como de qué tipo es y cuál es el grado de malignidad que este posee. En cuanto a su pronóstico, el si este es bueno o malo para los pacientes con sarcoma depende de muchos factores, entre los cuales se pueden mencionar el estadio mismo en el que este se encuentra cuando es diagnosticado y que a su vez puede variar de factores como si el tumor es pequeño o grande, si es profundo o superficial, si ha afectado a los linfáticos o en general si ha hecho metástasis, por mencionar algunos, así como otros factores tales como el sitio en el que se está presentando, si es operable o no. Y como el pronóstico es muy dependiente del estado anatómico del tumor, es necesario tener datos radiográficos, preferentemente de una tomografía computarizada para poder dar el pronóstico. Una vez tenemos establecidas las generalidades sobre su diagnóstico y pronóstico, ¿en qué se basa el tratamiento? Bueno, este también depende del estadio en el que se diagnostique la enfermedad, pudiéndolo dividir entre si ésta se encuentra localizada o no en la zona en la que se originó. Si está localizada, uno podrá pensar que la amputación del miembro es una opción viable, e históricamente lo era. Sin embargo, los avances han permitido que actualmente sea raro hacer una, y de hecho, usualmente la cirugía en la actualidad se hace con el simple objetivo de extirpar la totalidad del tumor o al menos la mayoría del mismo. Esta cirugía puede o no acompañarse de otras terapias, entre las que destacan la radioterapia o la quimioterapia, las cuales pueden ayudar en múltiples situaciones. Entre estas es cuando el tumor es de alto grado y de tamaño considerable para poder así reducir este. También para eliminar células restantes después de la cirugía de remoción del tumor. También podría utilizarse una técnica más compleja que consiste en calentar la extremidad en la que se ubica, de esta manera sensibilizando las células cancerígenas para posteriormente inyectar una alta dosis de quimioterapia, mientras se desvía la sangre desde y hacia la extremidad en la que se ubica. Sin embargo, esta técnica es tan compleja que solamente se realiza en los centros que están experimentados en la misma. Por otro lado, cuando la enfermedad se encuentra avanzada, es decir, se ha diseminado, ha hecho metástasis o es de alto grado, el pilar del tratamiento es la quimioterapia, comprendida frecuentemente en los sarcomas por medicamentos como la doxorubicina y otras antraciclinas como pueden ser la ifosfamida. La quimioterapia se puede suministrar ya sea de forma ambulatoria o con el paciente hospitalizado. Los regímenes en los cuales se aplica este tratamiento dependen del tipo del sarcoma, la ubicación, el tamaño del mismo, por mencionar algunos. Otra opción son las terapias dirigidas mediante proteínas a interferir en el crecimiento y la progresión del tumor. Mientras que en los tumores avanzados, la radioterapia y la cirugía se utilizan en casos en los que se intentan aliviar los síntomas o prevenir complicaciones, y también cuando se está completamente seguro de que se puede realizar una remoción completa del tumor. Es importante saber que el seguimiento de estos pacientes no tiene un régimen claro, pero la estrategia utilizada en algunas instituciones dicta que el paciente de grado intermedio o alto que haya sido tratado quirúrgicamente puede ser revisado cada 3 o 4 meses durante los primeros 2 o 3 años, luego 2 veces al año hasta que cumpla 5 años y posteriormente 1 vez al año. Mientras que en los pacientes que tuvieron un sarcoma de bajo grado, estos pueden ser seguidos para detectar recaídas locales de 4 a 6 meses. Esto se hace mediante radiografías de tórax o tomografías computarizadas a intervalos más largos en los primeros 3 a 5 años y luego anualmente. En conclusión, uno de los principales riesgos de este tipo de proceso neoplásico es el retraso en el diagnóstico, ya que al tratarse de un tipo raro de cáncer y tener la facilidad de confundirse con un proceso benigno, además de la amplia variedad de presentaciones que puede tener, al paciente se le retrasa la aplicación del tratamiento adecuado. Esto no solamente hace que el tratamiento sea ineficaz para tratar la enfermedad, sino que supone un riesgo para agravar la patología y a su vez de ser fatal para la vida del paciente.
Aunque históricamente el tratamiento se basaba en la amputación física de la extremidad que era afectada en caso de que afectara una, los avances en el campo del tratamiento han proporcionado una gran mejora en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo objeto de estudio, sumado a la amplia variedad de presentaciones que puede tener por su heterogeneidad en los tejidos. Tanto el tratamiento como el seguimiento deben de ser altamente individualizados para el paciente.